bienvenida, muy buenos días. Estamos muy contentos y alegres que puedan estar nuevamente aquí. Ya seguramente irán ir llegando, sumándose. Y queremos dar las gracias también a Jubileo, a la Fundación Jubileo, con este apoyo que está dando a la ciudadanía cruceña y boliviana, porque gracias a Dios también estos conversatorios, estas charlas ciudadanas se están grabando para poder subirla al canal de YouTube oficial del CONADE y también puedan ser difundidas a nivel nacional, como también a las páginas de Facebook y a las redes sociales del CONADE. Entonces, en esta mañana vamos a empezar con el primer temario, que es la situación económica y perspectiva. Está a cargo del licenciado René Martínez Céspedes. Él es licenciado en Economía, con maestría en Preparación y Evaluación de Proyectos, experiencia de más de 20 años en presupuestos públicos, incluyendo el Ministerio de Hacienda. Actualmente es analista en presupuestos y finanzas públicas de la Fundación Jubileo, institución con la que ha publicado varios documentos de análisis sobre las finanzas públicas, la distribución y destino de la renta extractiva y la situación económica. Damos una bienvenida al licenciado René Martínez. Gracias. Bueno. Muy buenos días, va a ser un gusto compartir un poco de la información y análisis de la Fundación Jubileo en este espacio y en esta oportunidad hablando sobre la situación económica. Agradezco la presentación y inicialmente voy a mostrar un gráfico que en gran medida muestra la situación económica del país. Y es la renta de hidrocarburos, ¿no? La renta de hidrocarburos es lo que ha marcado en gran medida lo que es la historia económica de los últimos 20 años. ¿Por qué? Porque la renta de hidrocarburos explica esta parte que es la bonanza económica, y también en gran medida explica lo que ha sido la desaceleración de la economía de los últimos años, ¿no? Todo ha girado en torno a estos grandes recursos que ha recibido el país. Y también en este momento, que ya estamos en época de vacas flacas, en gran medida esta situación compleja por la que atravesamos está marcada por la evolución de la renta de hidrocarburos. Entonces tenemos ahí el IDH y las regalías, que antes del 2004 solo existía la regalía. Después del 2005 tenemos el IDH, que es la parte roja. Y por los mejores precios internacionales y también por la intensiva extracción de esos recursos es que hemos tenido este momento muy favorable de la bonanza económica, que es justamente esta parte que estamos mostrando acá. Ahora, esta parte se explica en gran medida por las inversiones y por las gestiones hechas en el pasado. Pues es una época de cosecha de las inversiones que se han hecho en los años 90, en la exploración de hidrocarburos, en lo que es la construcción del gasoducto al Brasil, lo que es también el contrato, la negociación del contrato de venta de hidrocarburos al Brasil. Y hemos tenido esta época muy favorable, ¿no? Muy favorable, que ha durado hasta el año 2014. A finales del 2014 cae la renta de hidrocarburos porque caen los precios internacionales, y también abruptamente aquí vemos esta bajada, ¿no? Entre el 2014 y el 2016 vemos una bajada muy significativa, y esta parte ya es nuestra nueva realidad. Esta parte entre el 2016 y el 2024 es la nueva realidad de los ingresos del sector. Y eso no es coyuntural, como lo dice muchas veces el gobierno, sino es estructural. ¿Por qué? Porque el sector hidrocarburos tiene un periodo de maduración de muchos años, de 7 años y más, ¿no? Y a pesar que se han recuperado los precios internacionales en estos últimos años, esta renta no ha subido. ¿Por qué? Porque ahora tenemos problemas de producción y exportación de hidrocarburos. Eso es lo que ha caído, ¿no? Entonces tenemos aquí una bajada en los ingresos, y aquí les vamos a mostrar seguidamente lo que es los ingresos por impuestos.
Los ingresos por impuestos han aumentado notablemente durante todo el periodo de la bonanza. Es normal que estos ingresos crezcan porque crece una población, crece la economía, y han crecido hasta el año 2015, ¿no? Después del 2015 hay una especie de estancamiento de la recaudación de impuestos nacionales, y esto es reflejo básicamente de la desaceleración de la economía. La economía está creciendo, pero cada vez menos, y los últimos años ya muestra algunos riesgos de recesión, es decir, de caída del producto. Aquí en el 2020 vemos una caída sustancial. ¿Por qué? Porque es el año de la pandemia, donde han habido paralización de actividades, ha habido diferimiento de impuestos y demás. Luego viene la recuperación, pero a pesar de que hay una recuperación, como pueden ver, este nivel está muy próximo a lo que hemos recaudado el año 2015. Es decir, estamos todavía en un estancamiento en las recaudaciones, y eso es una señal de esta recesión económica que ya la estamos registrando los últimos años. Entonces tenemos dos limitaciones, una de la renta de hidrocarburos y otra de los impuestos. Y como resumen, digamos, o como resultado final, tenemos aquí los ingresos de los gobiernos subnacionales, de lo que son los municipios y las gobernaciones. Aquí en esta línea celeste tramada están los municipios, y aquí en la línea oscura están las gobernaciones. Como pueden ver, ha habido el periodo de bonanza hasta el año 2014, y de ahí en adelante viene la caída, y en el caso de los municipios hay una caída de un 35% aproximadamente de los ingresos, y en el caso de las gobernaciones hay una caída a menos de la mitad. Actualmente las gobernaciones reciben menos de la mitad de los recursos que han recibido el año 2014, ¿no? Entonces es un efecto bastante complicado para los municipios y gobernaciones, y esto en gran medida se va a reflejar también en la nueva distribución de los recursos conforme al censo 2024, ¿no? Hay municipios que van a recibir más recursos, pero la gran mayoría de los municipios pequeños y medianos van a sentir un recorte de sus ingresos. ¿Por qué? Por los movimientos poblacionales de campo a ciudad que se han registrado los últimos 20 años. Aquí tenemos los gastos corrientes del sector público. Como pueden ver aquí, desde el 2005 para adelante, que es todo el periodo de la bonanza, estos gastos han crecido significativamente. Han crecido durante toda la bonanza, han tenido un leve retroceso cuando viene el shock de la caída de ingresos de hidrocarburos, pero luego viene nuevamente la expansión del gasto, ¿no? Entonces, a pesar que estamos en época de vacas flacas, como se dice, los gastos corrientes siguen aumentando. Y esto es reflejo un poco del modelo económico del gobierno, porque el modelo del gobierno se ve explicado por este aumento constante del gasto público para impulsar la economía, para impulsar la demanda interna, la demanda agregada, ¿no? El mismo gobierno lo ha explicado de esa manera, que el modelo económico es un modelo de demanda interna, es decir, vamos a expandir constantemente la demanda para que los demás sectores se sigan dinamizando, ¿no? Entonces ahí está el gráfico. Ya, gracias. Me piden que explique algunos conceptos y es importante, ¿no? Vamos por los ingresos, ¿no? Los dos principales ingresos que tiene, es decir, las recaudaciones que tiene el Estado, son estas dos que hemos mostrado, de la renta de hidrocarburos y de los impuestos, ¿no? Es decir, son las recaudaciones que recibe el gobierno central por la venta de hidrocarburos en el mercado interno y por la exportación de hidrocarburos, y también la recaudación por impuestos nacionales, es lo que recaudan constantemente el Servicio de Impuestos Internos y la aduana. Y básicamente aquí están el IVA,
el impuesto a las utilidades de las empresas, el impuesto a los consumos específicos y otros, ¿no? Y los gastos. El sector público recauda recursos y luego los destina a través del gasto y la inversión pública en diferentes sectores, ¿no? Educación, salud, etcétera. Y ahí estamos mostrando la línea de los gastos corrientes. ¿Qué son los gastos corrientes? Son los gastos en salarios, en compra de bienes y servicios, en funcionamiento que incurre el Estado. Hay una diferencia entre los gastos corrientes y los gastos de inversión. La inversión son las obras que hace el Estado, pero aquí lo que estamos mostrando es lo más grande y son los gastos corrientes, ¿no? Entonces aquí pueden verlo, perdón, me voy a servir un poco de agua, se me está secando la boca. Sí, gracias. Esta es como una radiografía de lo que son las finanzas públicas, ¿no? En esta gráfica se muestra cómo están las finanzas públicas en relación a los ingresos menos los gastos. Entre el 2005 y el 2013 tenemos que el sector público ha tenido más ingresos que gastos, es decir, ha tenido una suerte de ahorro porque han llegado los grandes ingresos de la renta por hidrocarburos, ¿no? Entonces eran el momento de las vacas gordas, como se dice, y estábamos encima de la línea de cero en esta parte, ¿no? Pero rápidamente el Estado, el gobierno, ha comprometido muchos gastos y desde el año 2014 es que se registra déficit, es decir, más gastos que ingresos. Y es lo que actualmente seguimos registrando en el sector público, ¿no? Tenemos gastos que están muy por encima de los ingresos del sector público y tenemos, por lo tanto, un profundo déficit fiscal para 2024 proyectado de 7.8% del PIB. Para el año 2023 todavía no hay datos oficiales, pero en una entrevista al ministro de Economía se ha manifestado que estaría cerca al 10%, es decir, un profundo déficit fiscal y prolongado déficit fiscal de muchos años, ¿no? Entonces, este es uno de los principales problemas que está atravesando el sector público y es que tenemos gastos muy por encima de nuestros ingresos y esto se refleja o resulta en un déficit fiscal y un constante endeudamiento, ¿no? Perdón, en valores, ¿cuánto representa ese 7 puntos? Solo una idea, en dólares. Más o menos. Ahorita esto está expresado como porcentaje del PIB. Tengo los datos, pero no lo tengo en la memoria. Tal vez terminando la exposición yo le puedo pasar, ¿sí? ¿Ya? Pero se dice en economía que cuando el déficit está muy cercano al 10%, ya representa un riesgo para la estabilidad de la economía, ¿no? Y estamos en esa situación por muchos años, ¿no? Como pueden ver por acá. ¿Ya? El otro problema económico y tal vez más complicado que está atravesando el país es el tema del sector externo. Sucede que desde el año 2011 se ha congelado el tipo de cambio que estaba en 6.96 el año 2011, pero fluctuaba, como ustedes se pueden acordar, encima del 6, encima del 7, incluso ha llegado al 8 bolivianos por dólar. Se ha congelado en un momento dado que era el momento de la bonanza cuando teníamos un récord de exportaciones. Se ha congelado este tipo de cambio en 6.96. De ahí en adelante viene un momento distinto desde el punto de vista económico, no solamente para Bolivia, sino para la región latinoamericana, y es que caen los precios internacionales de las materias primas. Entonces acaba el superciclo de las materias primas para Latinoamérica. ¿Qué han hecho los demás países? Han protegido sus economías, han protegido sus industrias y han elevado sus tipos de cambio. En cambio, en Bolivia se ha mantenido el tipo de cambio en 6.96
no solamente en ese periodo complicado, sino hasta la fecha. Tenemos un tipo de cambio fijo y bajo ese tipo de cambio es mucho más conveniente comprar productos importados de contrabando que producirlos aquí en Bolivia, ¿no? Es mucho más costoso producir en Bolivia a precios competitivos y el tipo de cambio limita esta competitividad del productor nacional y también favorece la compra y la comercialización de productos importados y de contrabando, ¿no? Entonces es lo que hemos vivido los últimos años, ya 10 años se podría decir, en que la economía boliviana ha estado inundada de productos importados y de contrabando, y esto no lo compramos en bolivianos, lo compramos con dólares. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que en los últimos años han mermado las reservas internacionales, las divisas, los dólares y otros activos que administra el Banco Central, ¿no? Aquí estamos mostrando una gráfica de las reservas internacionales que han crecido durante todo el periodo de bonanza hasta el año 2014 y de ahí en adelante empiezan a caer, ¿no? Entonces este problema que hemos visto nosotros desde el año pasado de que hay una escasez de divisas, hay una limitación de ventas de divisas por parte del Banco Central, en realidad no es nuevo, viene desde el año 2015 para adelante, pero el gobierno ha tratado tal vez de posponer este problema para más adelante, pero el año 2023, mejor dicho, el año pasado, hemos llegado a una situación límite donde el Estado ya no tiene divisas para vender de manera normal a la población, ¿no? Y es lo que estamos registrando actualmente, que se han agotado las divisas que administra el Banco Central. Este monto que ven aquí es básicamente los recursos o los activos en oro que tiene el Banco Central y que la Asamblea Legislativa no ha autorizado su venta, ¿no? Entonces habríamos llegado a la situación límite. Lo que tenemos es básicamente el oro, que no lo hemos vendido porque no está aprobada la venta de este oro y es lo último que nos queda, ¿no? Entonces hemos llegado a tocar fondo, se podría decir, en el tema de las reservas internacionales. ¿Y cómo hemos transitado o hemos vivido esta última época? Básicamente con un profundo déficit fiscal y una caída constante de reservas internacionales. Esto lo hemos sostenido en cierta manera con mayor endeudamiento. Entonces la apuesta del Estado, del gobierno, ha sido posponer el ajuste, las reformas para más adelante a costa de recaudar recursos por endeudamiento, de crédito público interno y externo, ¿no? Y aquí tenemos la evolución de la deuda externa. La deuda externa ha llegado a un mínimo el año 2007 de 2.200 millones de dólares y de ahí en adelante comienza a crecer. Lamentablemente, como pueden ver, toda esta parte son años de la bonanza económica, entonces nos hemos endeudado en época de bonanza y es algo muy contradictorio, ¿no? Si teníamos superávit fiscal, récord de recaudaciones, a precios altos de los hidrocarburos, no nos debíamos endeudar, pero lamentablemente el Estado, el gobierno, ha tomado muchos créditos durante esta época, incluso los bonos soberanos, ¿no? Cuando viene la época ya de caída de los recursos de hidrocarburos, la deuda se dispara, crece mucho más, tomamos mucho más deuda externa y actualmente tenemos más o menos 13.600 millones de dólares como deuda externa del sector público. ¿A quienes debemos? Principalmente a lo que es el BID, la CAF y el Banco Mundial. Son los tres principales acreedores de Bolivia. Y en lo que es la deuda bilateral debemos a China y a Francia principalmente, ¿no? Y otro deudor al que tenemos que pagar la deuda son los privados, y esto es los bonos soberanos, ¿no? Lo que se llaman los títulos de deuda en mercados internacionales de capitales. A ellos debemos, y toda esta deuda no se va a condonar.
no es deuda como en el pasado, que algunos organismos multilaterales nos podían tal vez condonar, porque aquí hay nuevos, si se quiere, acreedores como la China, Francia, la CAF, que nosotros mismos somos miembros de la CAF, y el tema de los bonos soberanos, que son deudas que difícilmente se pueden condonar, ¿no? Esto hay que honrarlas y estamos muy cerca de tener que pagar grandes recursos como servicio de la deuda, especialmente de los bonos soberanos en el año 2026. No solamente nos hemos endeudado de organismos internacionales y de lo que son países como la China y Francia, sino también nos hemos endeudado adentro con el Banco Central principalmente, ¿no? Y aquí le estamos mostrando la deuda interna que estaba congelada, se podría decir, hasta el año 2017, en 31.000 millones de bolivianos. Comienza a crecer el año 2018, 2019, el año 2020 se dispara, 21, 22, 23, ¿no? Como pueden ver aquí hay un crecimiento bastante notable de lo que es la deuda interna, y es la deuda que toma el nivel central, el TGN, con el Banco Central, con la que eran las AFPs, ahora es la gestora, y esto realmente ha crecido significativamente. Solo hay datos hasta el octubre del 2023, y es importante señalar que los meses que más gasta el sector público son principalmente noviembre y diciembre, entonces se podría suponer que esto ha crecido mucho más a finales del año pasado, pero ya no hay datos oficiales, han dejado de publicar, pero claramente aquí se puede ver cómo se ha disparado la deuda interna, ¿no? La deuda interna, como decía, y principalmente la deuda de los últimos años, es deuda que contrata el TGN del Banco Central. Y en tanto no se devuelvan estos recursos a lo que es el Banco Central, se podría decir que esta deuda es una suerte de emisión. ¿Por qué? Porque está prestándole dinero, billetes, el Banco Central al TGN, el TGN digamos, lo gasta, los expone a la economía en general. Esto aumenta obviamente el circulante que hay en la economía, pero en tanto no haya esta devolución de la deuda, de esta deuda interna que debería ser de corto plazo, de 1 año o 2 años, esto es una suerte de emisión. Entonces estos recursos grandes que está recibiendo el TGN son recursos que finalmente podrían convertirse en emisión que presiona a lo que es la inflación que ya estamos registrando los ciudadanos los últimos meses y años, que está creciendo notablemente. Entonces, estos son los principales problemas que registra la economía, y aquí hay un tema que es bastante, digamos, polémico, ¿no? El gasto corriente está creciendo notablemente. Y aquí les voy a mostrar una diapositiva que nos muestra el gasto de inversión. Mientras el gasto corriente sigue creciendo, a pesar que ya estamos en un momento de desaceleración, de crisis, se podría decir, la inversión pública ha crecido, pero solamente hasta el año 2016. De ahí en adelante comienza a bajar, y la inversión del 2023, por ejemplo, es más o menos la mitad de lo que se invertía el año 2016. La inversión es un determinante del crecimiento de una economía, de un país y demás. Entonces, que haya crecido, se podría decir que es una buena noticia, ¿no? Porque esto impulsa el crecimiento económico, el desarrollo. Pero bueno, es cuestionable la calidad de esta inversión, ¿no? Porque dentro de esto hay pues elefantes blancos, hay inversiones que tal vez no generan retornos económicos ni sociales. Pero bueno, se podría decir que la inversión, este crecimiento de la inversión es positivo. Esto ha durado hasta el año 2016, y de 2016 para adelante la inversión cae. Y esto es un poco contradictorio, como les decía, con esta tendencia que vemos de los gastos corrientes, ¿no? Esta tendencia de aumentar constantemente los gastos corrientes del sector público,
Como pueden ver aquí, cuando ha llegado el momento de la caída de ingresos de hidrocarburos, ha habido una bajada, pero nuevamente comienza la expansión del gasto, ¿no? Entonces, es como que el sector público en su conjunto estaría en esta época de vacas flacas sacrificando la inversión pública para mantener el gasto en general, ¿no? No ha ajustado su gasto corriente, el gasto corriente sigue creciendo, pero sí ha ajustado lo que es la inversión pública. Entonces estamos en un país donde el sector público sigue gastando, pero hace menos obras, ¿no? Entonces el gasto entra a la economía, obviamente, pero no es el que impulsa el desarrollo. Lo que impulsa el desarrollo es la inversión pública y es lo que ha estado cayendo. Y esta gráfica es de todo el sector público en su conjunto, pero si nosotros vemos gobernaciones o vemos municipios, tenemos la misma situación. Los municipios cada vez invierten menos, las gobernaciones cada vez invierten menos. Y en el caso de los municipios, incluso hay municipios que en el presupuesto aprobado tienen cero inversión pública, es decir, no tienen ni un proyecto de inversión. Entonces son municipios que en cierta medida nosotros los hemos denominado como inviables. Tienen tan pocos recursos que les alcanza para pagar su gasto corriente, los sueldos del aparato público que tienen ahí, abogado, contador, alcalde, el consejo y demás, y algunos gastos de funcionamiento en salud y otros, pero ya no les alcanza para hacer inversión pública, entonces tienen cero inversión. Esta atribución que le otorga en principio la ley de participación popular y luego la ley marco de autonomías, básicamente ya no la estarían cumpliendo los municipios de Bolivia, ¿no? Muchos municipios no están invirtiendo nada. O sea, lo que les llega de dinero lo destinan para su funcionamiento, para lo administrativo y demás. Y bueno, así estamos dispersando los recursos que tiene el país, y no solamente en el nivel municipal, sino también en el nivel departamental y nacional. Aquí tenemos, digamos, para resumir cómo está la situación económica, lo que es el crecimiento del producto, ¿no? Esta es una gráfica que nos muestra el crecimiento del PIB entre el periodo 2013 y 2024, son 10 años. Y esta parte, como pueden ver aquí, es lo que denominamos como desaceleración, ¿no? El PIB está creciendo, pero cada vez menos, entonces esto es la desaceleración. De lo que crecía 6.8 el 2013, el 2019 crece 2.2. Entonces estamos creciendo cada vez menos, y digamos este 2.2 es muy cercano al crecimiento de la población del anterior censo, no de este censo. Entonces se podría decir que casi el 2019 estaremos registrando un nivel de crecimiento por habitante nulo, ¿no? Porque el crecimiento era 1.7 del anterior censo y estamos 2.2, es un crecimiento mínimo que tendríamos. Esta parte del 2020 y 2021 es un quiebre estructural que se lo denomina economía, y es el año de la pandemia y luego la recuperación después de la pandemia, ¿no? Entonces esta parte es un poco engañosa, parecería que después de la caída había una recuperación, un impulso muy fuerte, y en realidad lo que sucede es que estamos comparando el crecimiento con un año negativo, por eso se ve aquí un registro muy alto, ¿no? Pero como pueden ver, después del 2021 nuevamente se retoma la tendencia de la desaceleración de la economía. Y para el 2024 se dice que más o menos la economía estaría creciendo aproximadamente un 2% en relación al PIB. Entonces estaríamos, digamos, bajo esta misma tendencia de decrecer esta variable que es el crecimiento económico, ¿no? Entonces, eso es la desaceleración. Y es una desaceleración que estamos registrando por muchos años, que ya nos está mostrando temas de fondo, estructurales de la economía.
Y bueno, se están registrando en diferentes sectores, ¿no? Sectores de la construcción, comercio, servicios y demás, y principalmente del sector de hidrocarburos. Un gráfico más que quería mostrarles es este del índice de precios al consumidor. Creo que no he recogido muy bien este gráfico, ya, pero bueno, les voy a comentar un poco. Este es el índice de precios al consumidor, es el índice que mide la inflación en el país. Y ha registrado un nivel de inflación más o menos del 2% en el año 2023. Aquí llega la inflación acumulada a 2.1% aproximadamente. Una inflación relativamente baja hemos registrado los últimos años en el país, pero este año está cambiando, ¿no? Y no con datos, digamos, no el sentir de la población, porque la población está sintiendo que la inflación se está disparando, pero con datos propios del INE, el 2024 tenemos que la inflación a junio ha sido mayor a la inflación que se ha registrado el año pasado, ¿no? En todo el año. En todo el año pasado se ha registrado una inflación de 2.12 y a junio del 2024 se registra una inflación mayor a lo que ha sido todo el año pasado. Entonces estaríamos sobrepasando, si se quiere, los registros anuales solamente a mitad de año. Ya estamos por el 2.20 aproximadamente. Y esto habrá que ver hasta cuánto llega, ¿no? ¿A qué se debe la inflación, el crecimiento de la inflación? Se debe básicamente a lo que es el sector externo, la escasez de divisas, porque gran parte de los productos que consumimos en nuestro país provienen de importaciones o de contrabandos, son productos extranjeros, y si aumenta el precio de la divisa o escasea la divisa, aumenta el precio de estos productos, ¿no? Básicamente es una inflación que está, digamos, determinada por esta escasez de divisas, pero también por otro elemento, que es la expansión del gasto público. Ha crecido tanto el gasto público, y una parte importante del crecimiento del gasto público es el préstamo del Banco Central, que finalmente, si no se devuelve al Banco Central este dinero, es una suerte de emisión monetaria, lo que alguna vez se ha llamado emisión inorgánica, ¿no? Y esto obviamente hace crecer los precios, ¿no? Entonces tenemos dos problemas grandes y muy complicados en la economía, y que los hemos denominado facturas pendientes en la Fundación Jubileo. Uno es el problema fiscal, que tenemos un muy alto nivel de gastos públicos, una expansión muy grande del gasto público, del aparato público a todo nivel, y tenemos un profundo déficit fiscal, que es la diferencia entre ingresos y gastos. Los ingresos son limitados y los gastos son crecientes, ¿no? Un profundo déficit fiscal y un mayor endeudamiento, ¿no? Entonces, este es uno de los problemas que en su momento todos pensábamos que era la gran oportunidad del país, ¿no? El presupuesto público, con tantos recursos, era la gran oportunidad por impulsar el desarrollo económico y demás, pero en estos momentos este inmenso gasto público se ha convertido en una carga para el sector público y para la economía, y en realidad nos está llevando a una situación de riesgo, de inestabilidad económica y demás. Este es uno de los principales problemas, y el otro es el de la caída de las reservas internacionales, ¿no? ¿A qué se debe la caída de las reservas internacionales? A un tipo de cambio que ha sido congelado. Esto lo hemos dicho muchas veces en Fundación Jubileo, ha sido el peor error de política económica del gobierno, haber congelado el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque con el tipo de cambio congelado ya no funciona esta variable como una variable de ajuste de las exportaciones e importaciones. El tipo de cambio debería fluctuar de manera que las exportaciones y las importaciones estén equilibradas, ¿no? Mientras más alto es el tipo de cambio, es más barato importar, pero es más difícil exportar. Mientras más bajo, mejor dicho,
mientras más alto es el tipo de cambio, es más conveniente exportar, somos más competitivos y son más caras las importaciones. Pero eso ha dejado de funcionar desde el año 2011, se ha congelado el tipo de cambio y bajo ese tipo de cambio congelado es que ocurre esta merma constante de las reservas internacionales. ¿Por qué? Porque no importamos con bolivianos, importamos con divisas, con dólares. Entonces, todo este tiempo la economía ha estado inundada de productos importados y de contrabando y esto ha mermado constantemente las divisas, los dólares, hasta el año pasado, donde hemos llegado a una situación límite, donde nos hemos quedado sin dólares, ¿no? Y actualmente seguimos en esa situación. Entonces, estos son los dos principales problemas macroeconómicos que estamos atravesando en nuestro país y que nos están llevando a una situación muy compleja de insostenibilidad e inestabilidad económica, ¿no? Y esto ya muchos lo han sentido, es a lo que lo denominamos esta crisis. Y hay un tercer elemento que es las políticas para el sector productivo. Es algo que tampoco no ha funcionado, es parte del modelo económico del gobierno. Y este modelo económico del gobierno básicamente se ha restringido a captar la renta extractiva del sector hidrocarburos y algo del sector minero, expandir el gasto, es decir, gastar este dinero para estimular la demanda interna, ¿no? El mismo gobierno lo ha expresado de esa manera, es un modelo de demanda que implica expandir constantemente el gasto para dinamizar la economía, pero esto claramente no es sostenible, ¿no? Nos está llevando a una situación muy compleja de un crecimiento de la deuda y demás, ¿no? Este es un modelo de demanda, es decir, que está enfocado solamente en comprar, gastar, consumir. Por el lado de la oferta o la producción, la apuesta del gobierno ha sido muy limitada, ha estado básicamente orientada a lo que es las empresas públicas, ¿no? Y ahí no es necesario hacer mucho énfasis, todos conocemos cómo se ha desarrollado esta apuesta empresarial del Estado, pero podríamos decir que al menos está en cuestión, ¿no? Hay que evaluar obviamente qué ha funcionado, qué no ha funcionado, pero podríamos decir que al menos está en cuestión. Y más allá de lo que es la empresa pública, no han habido las condiciones para el productor nacional en términos de seguridad jurídica, clima para las inversiones privadas, las pesadas cargas tributarias y laborales que es muy difícil afrontar para la empresa pública, y el tipo de cambio que le resta competitividad al productor nacional, ¿no? Porque ni siquiera puede competir en el mercado interno porque todos los productos importados o de contrabando tienen mejores precios, ¿no? Entonces, se podría decir que esta apuesta productiva del Estado no ha funcionado ni para los sectores en general de la economía, ni para el sector hidrocarburos, porque no han habido las inversiones necesarias para reponer las reservas de hidrocarburos y estamos en una situación muy complicada que todos ya la conocemos, ¿no? Entonces, no se ha constituido una economía productiva que involucre procesos de transformación o industrialización y generación de empleo formal, ¿no? Entonces, la apuesta, digamos, del modelo productivo del Estado ha quedado tal vez muy reducido solamente a impulsar lo que son las plantas, las empresas públicas y demás, pero no se ha constituido una economía encadenada, industrializada, etcétera, ¿no? ¿Cómo hemos, digamos, transitado por este momento tan complejo, con tantos desequilibrios, con mayor endeudamiento? Entonces, básicamente el Estado ha ido postergando los ajustes, las reformas necesarias a través de mayor endeudamiento, deuda externa y deuda interna, ¿no? Deuda externa que ha permitido cubrir este déficit fiscal y la caída de reservas, y deuda interna que le ha permitido cubrir este déficit que tiene el TGN, el gobierno central, ¿no? Entonces,
Pero ha crecido mucho la deuda y hemos llegado a una situación límite, ¿no? La situación límite por el lado del endeudamiento, y no solamente lo decimos nosotros, sino las instituciones internacionales calificadoras de riesgo nos han ido bajando la calificación y Bolivia está en una situación de aplazo, se podría decir, con una calificación de alto riesgo crediticio. ¿Qué significa eso? Que estamos al borde de no poder pagar la deuda externa, porque esa deuda no la vamos a pagar en bolivianos, la vamos a pagar en dólares y no tenemos dólares, no tenemos divisas actualmente. Estamos en un momento muy complejo donde estamos al borde de esta situación que se llama default de deuda, o sea, de no poder pagar la deuda externa, ¿no? Entonces hemos entrado a un momento de inestabilidad económica y que tiene rasgos de una crisis de larga duración, y eso no solamente lo decimos nosotros, otras instituciones y profesionales del área económica lo manifiestan. Salir de una crisis con las características actuales es muy complejo, políticamente principalmente, entonces nos afrontamos a una crisis de larga duración. ¿A qué nos referimos con larga duración? A una crisis más o menos de 10 años aproximadamente, si no se hacen las reformas y ajustes necesarios que debería hacerlo el gobierno, pero no lo va a hacer porque políticamente es muy, muy complejo. Entonces, ¿qué deberíamos hacer para resolver? Y esto tampoco es que nosotros lo decimos nosotros, pero también lo dicen otras instituciones, investigadores y profesionales del área económica, es remitirnos a las causas de esta crisis, a las causas del problema que estamos registrando, y son tres principalmente, ¿no? Uno, el alto gasto público, por lo tanto habría que reducir el gasto público, y esto es un tema muy complicado en el momento de que la economía está en una desaceleración, ¿no? Porque estás desacelerando la economía, quitas el gasto y se viene una crisis incluso un poco más fuerte, pero es necesario reducir el gasto público, ¿no? Ajustar el tipo de cambio. En reducir el gasto incluimos lo que es reducir el tema de la subvención a los hidrocarburos, en algún momento hay que quitar esto, y el tema de las empresas públicas, ¿no? El 2 es ajustar el tipo de cambio. Decíamos que el mayor o el peor error de política pública del gobierno del MAS ha sido congelar el tipo de cambio, y para salir de la crisis hay que ajustar el tipo de cambio. Este es un tema muy complejo porque va a ser ajustar lo que es el nivel de precios en general que registra Bolivia, ¿no? Entonces, esto va a provocar obviamente desajustes muy complejos en términos de la inflación, pero el momento que queramos salir de la crisis tenemos que ajustar el tipo de cambio. Es duro, doloroso, es muy complicado. Posiblemente por eso no lo quiere hacer el actual gobierno, pero cuando queramos salir de la crisis hay que hacerlo, ¿no? Y el tercer elemento son políticas para la producción, para el productor nacional, ¿no? El gobierno ha apuntado todos estos años a lo que es la empresa pública, a lo que son las plantas y demás, y esto no ha funcionado, además que el gobierno está prácticamente quebrado, ¿no? Entonces esta apuesta por el Estado empresarial ya no funciona, no tenemos recursos para seguir apostando esto, y queda darle un giro al modelo, ¿no? Pero esto es también bien complicado porque el mismo gobierno se ha ocupado por muchos años de tal vez mencionar o construir una narrativa de las políticas públicas en relación a la empresa privada, al productor nacional, como que el gobierno que apoye o genere políticas para el empresariado estaría, digamos, ayudando a lo que es neoliberal, liberal y demás, ¿no? Entonces es un tema muy, muy complejo porque ha habido toda una línea, digamos, de discurso en contra de lo que son las políticas liberales, en contra de lo que son las políticas favorables para el productor nacional o para la empresa pública, que bueno, eso
darle un giro podría ser mal visto para lo que es la población, ¿no? Pero el Estado está quebrado, ya no puede invertir más, ya no puede crear más plantas o empresas, entonces es necesario dar un giro al modelo, ¿no? Esto puede ser visto como neoliberal, qué sé yo, y es complicado políticamente, ¿no? Entonces, los tres elementos que son necesarios para salir de esta situación son bien difíciles de abordar, ¿no? Reducir el gasto en un momento de crisis económica es algo que te puede llevar a una situación un poco más profunda, pero necesaria para salir finalmente de la crisis. Ajustar el tipo de cambio puede liberar el tipo de cambio a lo que es el tipo de cambio, digamos, del mercado, el que es libre en general, podría provocar un nuevo ajuste de los precios y de la inflación, pero es necesario para salir de esta crisis. Las políticas podrían ser mal vistas por una parte o sectores importantes de la población, ¿no? Entonces, los tres elementos que hacen al modelo económico que nos están llevando a esta crisis tan profunda que actualmente estamos registrando, no son tan fáciles de resolverlos, ¿no? Es lo que nosotros hemos analizado en Fundación Jubileo, porque van a generar algunos desajustes mayores en lo que son los indicadores, las variables económicas, y esto ya va más allá de lo que es la receta económica, ¿no? Ya genera expectativas, ya genera, digamos, temores en la población. Ajustar el tipo de cambio puede generar, digamos, un pánico en la población que va a desesperarse por cambiar su dinero y demás. Bajar gastos puede generar una recesión aún mayor, etcétera, ¿no? Entonces, son políticas un poco complicadas y por lo visto el gobierno no tiene intención de realizarlas, de abordarlas, y estamos entrando en una crisis que puede ser de larga duración, muy profunda, y es lo que hemos estado viendo en la Fundación Jubileo, ¿no? Entonces, hasta ahí yo me quedo. Tengo que tomar un vuelo de retorno, pero quisiera dar un espacio para unas 2 preguntas, tal vez 3 que quisieran hacer. Tal vez que pregunten y luego yo respondo. Está bien, primero el señor Sergio, por favor. Por favor, si podés proyectar la lámina de los impuestos. Esta, ¿no? Sí, ingresos por impuestos. Sí. Tengo mis observaciones en esa base de datos y te voy a explicar lo que vivimos acá en Santa Cruz desde un punto de vista privado. Ya. El escenario del 2020 para atrás, en mi empresa, así me hago cargo de mis palabras y mi afirmación, yo tenía 500 clientes recurrentes de manera mensual, de los cuales por lo menos el 80% me pedían factura, porque les servían. ¿Para qué? No sé. Después del 2020, he quedado con 200 clientes recurrentes en mi empresa. Ya no tengo 500, 200. No he podido recuperarme de la pandemia, ese efecto. Y de esos 200, solo 7 me piden factura. 7. ¿Ya? Entonces, ese cuadro no refleja, yo en este caso, si vos has agarrado los datos del INE, yo no lo expreso. El otro dato que complementa que ese nivel de impuestos se está manteniendo, ha subido en 2021, 2022, 2023, como traje ahí, no lo creo porque los auditores que hacen mi contabilidad trabajaban con 700 empresas. De esas 700 empresas se han reducido a 15. La que esa empresa de auditoría existe porque los dueños tienen 15 empresas, una mía 16, que no son los dueños, y me dan el servicio. Todas las demás han cerrado. Ya, o sea que se ha visto tremendamente afectado el tema del producto. No refleja la verdad, no refleja por lo menos en lo que es acá Santa Cruz como productivo. Entonces,
Los datos, como te digo, no te estoy cuestionando ahora, Sí, sí. sino la fuente de tus datos me gustaría que me la Ya. explique. Y el otro tema, y con esto voy a cerrar, en la exposición, vos ocupás un término de decir compleja la política, complejo el escenario. Yo creo que hay que cambiar esas palabras de complejo por acomplejado. ¿Sabes por qué? Porque es sencillo. En la lámina de gasto corriente, por ejemplo, sería bueno que se les pueda identificar cuánto de ese gasto corriente pertenece a sueldos y salarios de un gobierno que en 2005 funcionaba con 60.000 funcionarios y ahora creo que está en los 600.000. ¿Ya? Eso sería importante saber. Y las soluciones tampoco son complejas. Si tenés 600.000 tipos que viven de mi trabajo a través de mis impuestos, hay que cortarlo a más de la mitad. Esa es una carga que me están cargando a los bolivianos. Y ese no es un modelo productivo, ese es un modelo perverso, donde nos cargan al que trabaja formalmente toda esa carga del Estado, más allá de los ingresos por gas, y etcétera. Y termino cerrando esta exposición diciéndote de que el 80% de los bolivianos económicamente activos son informales. Con eso más uno demuestra el rechazo a este tipo de gobierno. Entonces yo creo que las presentaciones de temas de forma hay que empezar a cambiar algunas palabras que nos perjudican, porque nosotros acá vamos a ser agentes de cambio, vamos a salir y vamos a hablar de otra forma. Gracias. Gracias. Tal vez las demás preguntas. Las demás preguntas, Sí. excelente. La señora, un ratito, la señora levantó la mano, puede formular su pregunta. Más que pregunta, yo pienso que aporte. El señor que me antecedió dio buen parámetro. Ahí, por ejemplo, el tema de impuestos, como él mencionó, es la cruda realidad de lo que estamos viviendo. La mayoría eran empresas formales, incluida yo, que tenía mi empresa, pero cerré. ¿Por qué? Porque el tema impositivo, el Estado nos pone 70% y solo el 30% para el ciudadano boliviano formal. Ahora, el sistema es el que habría que cambiar ahí en tema de impuestos. Ahora, en la última parte donde usted dijo compleja mal, porque a través de una ley público-privada a nivel nacional se puede cambiar este sistema donde el Estado solamente puede ser árbitro entre los dos bandos y podemos cambiar todo el sistema económico en la cual estamos en una crisis profunda todos los bolivianos. Y está en lo correcto el señor a decir de que nosotros los formales, que nos llamamos formales con ni impuestos, estamos manteniendo a una tropa de zánganos en La Paz y los parlamentarios son 130 y deberíamos de reducir a esa gente de 130 al 50%. ¿Por qué? Porque el suplente no hace un carajo, el supranacional otro carajo y ni lo conocemos, y encima les pagamos un salario, les damos viáticos, tienen vehículos, pasajes de avión y el resto. En esta crisis debería de reducirse toda esa gente y los mal llamados padres de la patria deberían de estar trabajando todos los días como la gente común, normal y corriente y ganar el salario que tienen. Excelente. Sí. Ahí está. Ahí, Ya más viene una pregunta por acá. Sí, lo mío sí son dos preguntas rapiditas. Has mencionado que el tema de la inversión no es eficiente, no es eficiente la inversión pública. Y has dicho también que hay un muy alto número de municipios inviables donde la inversión es aún menos posible. Mi pregunta es si esto tiene que ver con la concentración de la inversión pública a nivel del Estado Nacional. Es decir, antes de la municipalización del Estado boliviano, el 75% de la inversión pública era atribución del Estado Nacional, es decir, del gobierno central. Hecha la reforma de la municipalización del Estado, la ley de participación popular, antes de este gobierno, hasta el 2005, teníamos invertida la situación, un 75% estaba de la inversión pública en los niveles subnacionales y solo un 25% a nivel del gobierno nacional. Entonces, déjame entender bien qué es lo que tú quieres decir. ¿Es bueno el modelo de concentración de la inversión en el gobierno nacional? Ya esa es una. Y la otra es la siguiente. El resultado del auge, la época de auge, es resultado de la alta de las ventas de hidrocarburos.
Esto quiere decir que el proceso de capitalización de los años 90, como trajo las exploraciones, es el que generó ese estado de bonanza. ¿Esto es modelo liberal o es éxito del modelo extractivo? Es decir, el tema del modelo productivo, ¿merece una revisión el extractivismo o no lo merece? Gracias. Dos personas más. Ya, tal vez bien corto porque tengo que mover. Ya, listo. Don Andrés, su pregunta puntual, por favor. Bien, no es pregunta, es acotación. Hasta un estudiante del segundo semestre de economía se da cuenta de cuáles son las medidas que hay que tomar. Nada del otro mundo. Al ver los libros, a ver las cuentas públicas y todo, nos damos cuenta de qué es lo que hay que hacer. Lo que tenemos que entender es de que todo esto a lo que nos está llevando el gobierno es a propósito. No son burros, discúlpenme, todo el mundo dice tilín, incompetente, no sabe nada, es un genio ese tipo, aunque no lo crean. Ya es un genio que está cumpliendo todo lo que él prometió, y vean los videos, ya, donde su misión principal, que él lo dice en una de sus entrevistas, es de que la mejor manera de implementar el socialismo en Bolivia es unificar el ingreso de las personas. Porque si hay picos muy altos de desnivel en cuanto al ingreso de las personas, es muy difícil. Siempre habrán aquellos que ganan más que se opondrán al sistema que se quiere implementar. Entonces, lo que este tipo está haciendo es como con una topadora, ¿ya?, nivelando, y discúlpenme, matando al sector privado, y lo va a hacer y lo está haciendo. Yo este año he tenido 520.000 bolivianos de pérdida en mi empresa. Estoy pensando si sigo o lo dejo, y tengo 22 empleados que son como mi familia, ¿ya? Entonces, tomemos conciencia de eso, por favor. No es burro, él sabe, lo está viendo, no lo quiere hacer. Entonces, este no es un problema económico. O sea, el problema no es económico, es político. Solo quería contar eso. Y para terminar, ahí está Anita. Gracias. Voy a ir de la última a la primera, ya. Creo que es mejor. Se podrían tomar medidas que solucionen entre el 2015 y el 2018. El 2015 acaba la bonanza, se muestra que el modelo no funciona, los precios de las materias primas caen, se podría ajustar todo, el tipo de cambio, bajar el gasto público y demás para trascender esta nueva realidad de manera, digamos, sin tanta afectación a la población, ¿no? Ir ajustando el modelo a la realidad de los precios internacionales y demás, ¿no? No se lo ha hecho, se ha postergado el ajuste para más adelante. Es como que el gobierno ha dicho, yo voy a dejar para el próximo que se haga cargo de estas facturas, que son complicadas desde el punto de vista económico, y se ha dejado para más adelante. Por eso lo hemos llamado en la Fundación Jubileo como facturas pendientes. Antes se podía resolver de manera relativamente fácil, no fácil, pero se podía resolver. Ahora sí es muy, muy complicado. Tocar el tipo de cambio, tocar la subvención, tocar los gastos, va a ser doloroso. O sea, la solución no va a ser fácil, eso hay que decirlo, especialmente en víspera de un proceso electoral, ¿no? Porque puede prometer un montón de cosas, pero es un momento de ajustes, de políticas que van a ser duras para trascender esta compleja situación, ¿no? Entonces, actualmente ya no se puede resolver sin dolor, así es de simple, ¿no? Eso es muy complicado. Lo que decía el señor, evidentemente lo que coincido, el gobierno, el presidente, el ministro de Economía, conocen la situación, lo que había o lo que hay que hacer, ¿no? En realidad es una decisión política, y como lo ha mencionado el señor, evidentemente, ¿no? La gente que estudia economía sabe que para salir de esta situación hay que tomar ciertas medidas. En cierta manera hay algún consenso de qué se debería hacer, ¿no?
No se lo ha hecho porque políticamente tal vez no era la mejor vía para el gobierno del MAS. En realidad lo que han hecho es postergar el ajuste para más adelante, defender su modelo. El modelo es el que tiene los errores y que está ocasionando una situación complicada, y no lo han hecho, ¿no? En realidad ha sido una decisión política más que técnica y nos ha llevado a esta situación tan complicada, ¿no? Esto que también mencionaba, esta parte que estamos mostrando acá, no sé si se ve el cursor, no se ve, esta parte de la que es la bonanza, que es la subida de los ingresos. En realidad es la época, como no sé quién lo ha mencionado, es la época de cosecha. Esto no es resultado de las políticas de la nacionalización y demás, ¿no? Es resultado de las políticas anteriores, porque el sector de hidrocarburos tiene un periodo de maduración de 10 años aproximadamente, y esto es resultado de las políticas anteriores, de las inversiones en exploración de hidrocarburos, de lo que son los contratos con el Brasil, de lo que es la construcción del gasoducto con el Brasil, y también del contexto de precios internacionales, ¿no? Entonces esto, si bien el gobierno de este momento se ha echado flores por este momento de bonanza, en realidad son resultado de las políticas anteriores, y esta parte de la desaceleración sí son resultado de las políticas implementadas en este periodo, porque son, digamos, tienen un periodo de maduración de 10 años aproximadamente. Un elemento más que quería comentar y que lo preguntó el señor, es esto de los impuestos. ¿Ya? En realidad estos coincidimos, porque esta variable de los impuestos es una variable que debería crecer a lo largo del tiempo, ¿no? Es una variable con tendencia ascendente, ha crecido durante la bonanza y ha dejado de crecer la recaudación de impuestos después del 2015, y esto está mostrando ya los problemas económicos, ¿no? Porque esta variable crece normalmente a lo largo del tiempo, como crece la población, como crece la economía, y debería seguir creciendo. Se ha estancado, y esto ya es señales de muchos problemas económicos, como es la desaceleración y también este tema de la informalización de la economía, ¿no? Son tan, digamos, duras las políticas para el sector formal, el sector productivo, que la mayoría de los agentes económicos prefiere estar en la informalidad, y por lo tanto las recaudaciones se han estancado. Esto es una señal muy compleja de una desaceleración de la economía o de una crisis. No sé si se deja alguna pregunta también. Sobre todo el tema del modelo extractivo. ¿Cuál es la pregunta? Hay una contradicción, ¿no? Por un lado, pareciera que la descentralización no fue buena porque no fue buena la calidad de la inversión pública. Con la recentralización, la calidad de la inversión pública está peor, es menos eficiente, por un lado. Por otro lado, se apunta al desarrollo productivo solo en función de los sectores extractivos. ¿No hay alternativa? Ya. Bueno, esto es porque toda esta época se ha apuntado a que la gente, el principal actor de la economía es el sector público, y es el que va a invertir en lo productivo, ¿no? Entonces, aparentemente esto es lo que no ha funcionado en nuestro país. Y con relación al sector extractivo, en realidad no han habido políticas que le den continuidad a lo que son las inversiones en el sector extractivo, particularmente hidrocarburos, ¿no? La política del sector hidrocarburos no ha resultado en una reposición de las reservas en lo que es la inversión en exploración de hidrocarburos, y es lo que está llevando a esta debacle del sector, de lo que antes éramos exportadores, ahora somos importadores de hidrocarburos, ¿no? Entonces, creo que en realidad las políticas que están enfocadas para el sector público, la empresa pública, son las que no han funcionado, ¿no? Deberían otra vez implementarse políticas orientadas al sector privado, no solamente en el sector extractivo, sino en los demás sectores de la economía, porque claramente el sector público está quebrado, y todo lo que ha sido la apuesta por el Estado empresarial no ha funcionado, ¿no?
Bueno, ahí Licenciado, un ratito, por favor. Licenciado, ¿hay posibilidad de una pregunta o dos preguntas más?